Hola mis amigos, qué placer saludarlos desde aquí. Gracias por estar ahí y gracias nuevamente por acompañarme. Hoy es el último capítulo de la serie La Libertad y hoy trataré el tema Libres al fin. ¿Te sientes esclavo de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento y de la muerte? ¿Te gustaría sentirte libre de todo esto? No hay nada más lindo y hermoso y placentero que la libertad. ¿Te gustaría experimentarla? A lo largo del tema encontraremos las respuestas a estas preguntas. Y si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, ¿te gustaría estudiar la Biblia? No dejes de escribirme en la dirección que aparece en pantalla. Desde que el hombre pecó, se esclavizó en el dolor, el sufrimiento y la muerte. Hubo un incidente en la vida de Jesús y de los discípulos que es muy interesante. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. Ya hacía 3 días que estaba en la tumba. Las 2 hermanas, María y Marta, mandaron a llamar a Jesús. Y cuando Jesús llegó y vio dónde lo habían puesto, le dijo a las hermanas las siguientes palabras. Las palabras de Juan, el capítulo 11, el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La mayor esperanza que podemos tener como hijos de Dios es la resurrección. Porque en realidad el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, tarde o temprano nos llevan a la muerte. Y he visto a través de muchos años cómo la muerte desgasta, rompe, quiebra familias, trae desesperación. Qué hermoso sería que algún día el hombre dejara de morir, o los que están en la tumba resucitaran. Pero resulta que en nuestro mundo hay distintos mitos con respecto a la muerte y la resurrección de Cristo. Veamos algunos de ellos. El primero es el mito que Jesús nunca existió. Por lo tanto, si Jesús murió o resucitó, es una cuestión que no podemos aseverarlo continuamente. La segunda teoría es la teoría del desmayo. Jesús estaba vivo cuando fue bajado de la cruz. Por lo tanto, Jesús no murió y por lo tanto Jesús no resucitó. La tercera es la alucinación colectiva. En realidad, los discípulos creyeron ver a Jesús vivo, pero en realidad fue su imaginación. La cuarta es, los discípulos se equivocaron de tumba, la vieron vacía y en realidad Jesús no resucitó, solo se equivocaron de la tumba. Y la última que estoy trayendo a la memoria es la conspiración. Simplemente los discípulos mintieron con respecto a la muerte y a la resurrección de Jesús. Pero las Sagradas Escrituras son claras. Allí en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 17, siempre haciendo alusión a que creemos en las Sagradas Escrituras. Dice allí, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Claro, si Jesús no resucitó y todavía está en la tumba, Jesús no venció a la muerte, ¿en qué creemos? Vana es nuestra fe, no sirve para nada. Por lo tanto, si Jesús resucitó y creemos lo que las Sagradas Escrituras dicen, nuestra fe tiene la fuerza de la esperanza. Hay indicativos o versículos en el Antiguo Testamento que ya prefiguraban o ya anunciaban o ya profetizaban la resurrección de Cristo y de los muertos. Veamos algunos de estos textos.
En Job, el capítulo 19, el versículo 25 al 26 dice: pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En Isaías, el capítulo 26, el versículo 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra entregará a sus muertos. Y el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra, hizo muchas señales muy hermosas para los que vivían por donde Jesús pasaba. Por ejemplo, Jesús dio vista a los ciegos, alimentó multitudes, transformó el agua en vino, curó leprosos, caminó sobre el agua, sanó paralíticos, sanó todo tipo de enfermedades, echó fuera demonios, calmó tempestades y lo más lindo, resucitó muertos. La resurrección de Jesús da actitudes o nos ayudan a tomar actitudes frente a la vida. Una de esas actitudes podría llegar a ser la esperanza de la resurrección. Es una esperanza que promueve la vida y el cuidado del cuerpo presente. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no solamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino que nuestro cuerpo se tiene que preparar para ir al cielo. Una de otras de las características que nos podrían ayudar la resurrección de Cristo es que así como Jesús resucitó, cada persona puede desarrollar una actitud más apropiada y realista con relación a la muerte. ¿Y saben una cosa? Hay personas que se desesperan porque no tienen esperanza, porque creen que nunca van a ver a sus seres queridos que ya descansan en los brazos de la muerte. Claro, para eso yo tendría que decirles que hay distintas teorías o distintos conceptos con respecto a la vida después de la muerte. Hay algunos que consideran que las personas cuando se mueren van al cielo, hay algunas personas que creen que cuando las personas mueren, algunas van al infierno o van al purgatorio o se reencarnan. Bueno, en realidad la Biblia dice que cuando las personas mueren, descansan hasta la resurrección, hasta el momento en que Cristo venga a despertarlos. Pero otra actitud frente a la muerte y frente a la resurrección es que esa resurrección de Cristo y de la posible resurrección nuestra nos debiera dar una actitud más positiva sobre la vida para ayudar a nuestros semejantes. Finalmente, la resurrección de Cristo nos hará plenamente libres, porque tenemos la seguridad donde la Biblia dice que nosotros también podremos vernos libres de no solamente del pecado, sino también de los lazos de la muerte. En 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 22, 23, 25 y 26, dice así: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sabes, mi querido amigo, mi querida amiga? Hay todavía una expresión bíblica que me gusta mucho utilizar en esta ocasión. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Él traerá consigo no solamente la vida,
sino traerá la resurrección de todos nuestros seres queridos. ¿Y qué pasará entonces? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, tiene un detalle que me gustaría subrayar en esta ocasión. Él dice allí en el versículo 51 al 55 lo siguiente: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús es la clave, Jesús es la solución para nuestros problemas, es la solución para nuestros dolores, es la solución para la muerte, porque Él trae en su segunda venida la resurrección consigo, para levantar de la tumba a todos aquellos que creen en Jesús. Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó. Y saben, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús son la garantía, no solamente de su ministerio, son la garantía de nuestra libertad. Porque vamos a ser finalmente libres, libres al fin. Quiero invitarte a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Pero me gustaría que aceptes a Jesús, el libertador del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Y quisiera invitarte a hacer una oración para que Dios pueda tomar nuestra vida y cuando Él regrese, si nos toca estar vivo, podamos ir con Él al cielo. Y si nos toca morir antes, que es el poder de su presencia nos pueda levantar de la tumba. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud sentimos en nuestro corazón porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque a pesar del dolor, del sufrimiento y de la muerte que a veces no entendemos, tú vienes muy pronto a buscarnos, pero también a resucitar a todos tus hijos que ya descansan en los brazos de la muerte. Gracias por tu poder, gracias por tu gloria. Y Señor, entregamos nuestro corazón a ti y te pedimos que por favor nos abraces con tu amor, nos tengas en cuenta y que tu Santo Espíritu nos ayude a prepararnos para encontrarnos y vivir contigo por la eternidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. A través de toda esta serie de temas de Semana Santa, donde la titulamos La Libertad, estuvimos hablando acerca del pecado, de la esclavitud del pecado, cómo el hombre y la mujer fueron engañados en el jardín del Edén, cómo fueron esclavizados por Satanás y cómo Cristo elaboró un plan, los llevó a esa ejecución, nos libertó en la cruz del Calvario, nos dio por su vida un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir, resucitó, fue a prepararnos un lugar y pronto vendrá a buscarnos para llevarnos al cielo a vivir con Él. Pero también vendrá con la resurrección en la mano para levantarnos de la tumba, para levantar a nuestros seres queridos de la muerte y llevarnos a nosotros y a ellos junto con Jesús al cielo. Te recuerdo la consigna de toda esta serie. Si te quedó alguna pregunta, alguna inquietud, si te gustaría estudiar la Biblia, escribime a la dirección que aparece aquí en pantalla. Va a ser un gusto poder ayudarte.
y seguimos en contacto.